Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ilustrar un paisaje de Puerto Madryn en la provincia de Chubut. ¿Preparados? Bueno, vamos a comenzar. Les voy a estar dejando acá una captura de la imagen que vamos a usar de referencia y lo que voy a hacer es con la goma eliminar un poco el ruido del lápiz para que luego no nos moleste en la acuarela final. Bien. Y entonces ahí solo nos queda como un pequeño esquema de lo que vamos a pintar. Vamos a comenzar con este pincel, que es un pincel número 12 de acuarela. Yo ya tengo las acuarelas acá humedecidas. Y lo que voy a hacer primero es aplicar toda una capa de agua limpia en lo que es el fondo. Esta acuarela en particular la quiero hacer como abierta, es decir, que no queden los márgenes marcados, sino que lo voy a ir como haciendo bien irregular al marco. Así que voy a empezar con una mancha de agua limpia en todo lo que es la zona del agua. Tiene que quedar una capa como bien uniforme de agua, es decir, que sin que queden charcos, sino más bien que se humedezca toda la hoja. Lo podemos ir viendo como a contraluz para ver dónde se va aplicando el agua y que nos quede bastante parejo. Bueno, una vez que tenemos toda la zona ya humedecida, vamos a empezar a aplicar el color, que en este caso voy a utilizar un azul un poco más oscuro en la parte de arriba y después lo voy a ir regulando acá en esta parte, en la parte más cerca del acantilado, que tiene incluso unas notas de verde. Entonces, voy a comenzar con azul ultramar. Le voy a poner un poquito de azul ítalo y nos genera este azul bien profundo. Y lo voy a aplicar directamente. Van a ser como pinceladas un poco sueltas porque, bueno, como para dar las ondas, ¿no?, del agua. Profundizo un poco algunos sectores sobre la acuarela húmeda. Y acá voy a limpiar el pincel para comenzar la transición con lo que vendría siendo esta zona, que va a tener un poco más de turquesa, que es el color que voy a agregar la mezcla anterior. Entonces voy a aplicar muy oscuro y agregar un poco más de turquesa y un poco más de agua.
Y acá como pueden ver dejé como un claro, que es la marca que está dejando el botecito sobre el agua. Vamos a agregar un poquito de turquesa, como en esta zona. Y acá, como para darle idea de esas ondas en el agua. Y después un poco más de oscuridad acá en esta parte para fundir. Y acá debajo del botecito vamos a hacer un poco de sombra con un poco más de azul, la mezcla azul. Y también vamos a hacer algunas líneas con el pincel bien en punta, que nos deja hacer como estos trazos, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos más o menos el esquema general, lo vamos a dejar secar a esta parte y vamos a hacer lo que es el acantilado. Para el acantilado voy a utilizar un color arcilla directamente sobre el papel, teniendo cuidado de no tocar lo que es la línea azul para que no se fundan los colores. Así que voy a ir con cuidado. Y en el borde. Y haciendo un poco también juego con el marco irregular. Y dejando, porque no, algunos claros del papel. Luego con un poco de sepia vamos a trabajar un poco los detalles. Primero dando como una capa acá que tiña el marrón en esta zona. Y con un poco de color arcilla vamos a darle como estas sombras de tierra. Y un poco acá también jugando con la profundidad. Bueno, para finalizar,
unos toques de amarillo en la zona que está más iluminada, ¿no? Solo unos toques para reforzar como esa contraluz. Y voy a quitar un poco de pintura en las zonas donde quedó muy cargado. Bueno, ahora con el pincel número 0 voy a pasar a pintar lo que es el bote. Esta parte ya está bastante seca, así que lo que voy a hacer es preparar el color, que en este caso es rojo, y voy a cubrir lo que es la zona del botecito. La primera es lo que son los bordes, y luego el interior. Y yo voy a una vez que lo tenemos así, podemos empezar a trabajar hasta que esto se seque la zona de las manchas que están acá en el agua. Para eso voy a volver al pincel 12 y voy a generar un color que es una especie de negro, pero para que no quede tan fuerte lo voy a hacer con la base de mezcla azul que teníamos y le voy a agregar un poco de arcilla. Y nos va a quedar como esta tonalidad. Entonces, vemos bien dónde estaban las líneas anteriores, pero bueno, más o menos hacemos como unos trazos irregulares de distintos tamaños que van a hacer como esta profundidad del agua. Y con el mismo tono voy a jugar también un poco con algunos detalles en la tierra. Esto está un poco húmedo todavía, así que los colores no se van a empezar a fundir. Pero bueno, eso está bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar la persona que está en el bote, que es básicamente, yo le voy a hacer la remera amarilla para que resalte un poco. Es una mancha muy pequeña por aquí. Y vamos a hacer lo que son los brazos con un poco de color siena. La misma mezcla en amarillo, porque voy a hacer una nueva puesta muy fuerte de este amarillo. Siena y amarillo para crear la tonalidad de la piel. Y vamos a usar los brazos, que también son
dos manchas, una que va como para abajo y una que va como para arriba. Y por último, lo que es el pelo, que voy a usar esta misma mezcla que teníamos de azul con marrón, con arcilla, y vamos a usar lo que es la cabeza. Bien, ahora nos queda hacer lo que es el remo, así que vamos a hacer una pequeña línea amarilla que va a tener su extremo un poco más grueso y del otro lado. Voy a reforzar un poco el rojo del botecito, porque lo veo un poco lavado. Y la sombra. Bien. Bien, ahora lo que nos faltaría es jugar un poco con las ondas que están como en esta parte, que es un poco difícil porque lo que hay que hacer es sustraer en lugar de agregar color. Es decir, el movimiento del agua viene con la sustracción porque se ven como líneas blancas. Entonces, con un pincel que es número 2 voy a hacer manchas más controladas sobre lo que es la superficie del agua debajo del botecito. Bien, vamos a empezar por atrás. Voy a volver con el azul ítalo y azul ultramar. Esto ya está seco y voy a aplicar como pequeñas líneas que sigan un eje medio imaginario, dejando las líneas blancas. Bien. Y acá, para que se fundan con el fondo, con agua limpia, voy a hacer como una mancha, tanto del lado de afuera como del lado de adentro. Y acá del lado de adentro voy a jugar también un poco con el turquesa. Y voy a hacer lo mismo para el otro lado, pero en este caso son como ondas más onduladas, justamente. Así que empezamos por la sombra del botecito. Y de nuevo con agua limpia lo fundimos.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar para después ir añadiendo los detalles con los otros materiales. Lo que voy a hacer. Con el pincel del cero, lo que voy a hacer es trabajar estas líneas un poco más finamente para dar todavía más la sensación de movimiento. Es una línea muy suelta y desprolija, porque bueno, estamos trabajando agua y cuanto menos se vea controlada, como que va a ser más realista. Así que vamos a hacer eso. Siempre recordando que la acuarela, como en la vida, hay que confiar en el proceso. Voy a agregar una pequeña mancha acá de agua limpia. Me pasa esto, que quedan como bordes muy marcados. Vamos a agarrar el papel y sacar. Sigo con las líneas. Y para la parte esta del medio voy a hacer también como un pequeño trabajo así, minucioso, pero con un poco más de turquesa que de azul. Y un poco más lavado también. Entonces voy a hacer como pequeñas manchitas, son como rulitos.
y acá se van a ir abriendo. Profundizamos la sombra del botecito y lo que nos queda es tratar de difuminar esta zona con agua limpia. Siempre con el papel limpio secamos cuando nos hayamos pasado un poquito. Bien, y también con el turquesa voy a agregar acá unas manchitas en esta zona. Y lo que voy a hacer también es esta línea que quedó acá marcada, voy a tratar de borrarla, pero también voy a hacer como una capa más de agua sobre lo que habíamos hecho acá. Así que voy a mezclar el turquesa este que tengo un poquito con los azules y con el pincel del 12. Esta acuarela está bastante aguada porque queremos que se siga viendo lo del fondo, pero también queremos encontrar como una capa más, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agua limpia primero y después con la mezcla trabajamos esta parte. Como no quiero tapar todo, lo que voy a hacer es dejar abertura de color para que se siga transparentando lo que está abajo. Con un poco de acuarela un poco más fuerte voy a intensificar esta zona que veo que quedó como muy clarita. Y ahí más o menos lo tendríamos. Lo que me queda es ajustar la zona esta arriba del botecito que está como rara. Y de nuevo fundir acá con lo que son las manchas del botecito. El nivel de detalle lo decide uno.
La verdad que es bastante libre, podría ser una acuarela bastante más abstracta, digamos, pero a mí me gusta como seguir la referencia y tratar de jugar con las capas, que es justamente lo que la acuarela nos brinda como material, que es ir superponiendo nivel de detalle a capas que juegan más de fondo, jugando obviamente con la cantidad de agua, con la cantidad de pigmento y con los tamaños también de las pinceladas que vamos dando. Llega un momento de la ilustración donde pierdo un poco la referencia para crear mi propia referencia dentro de la obra. Es un poco un concepto que suelo usar bastante, que tiende a, bueno, tenemos una imagen que es la referencia, pero llega un punto donde la obra en sí misma gana identidad por ser la referencia. Entonces hay que apropiarnos de esa identidad de la obra y, bueno, darle lo que pide, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde empieza a jugar también el soltarse y el experimentar. Bueno, acá ya tendríamos como lo que es la base de esta acuarela. Bueno, ahora nos queda comenzar a jugar con los detalles acá en la zona del acantilado y después eh, agregar lo que son como los pastitos, esto que se ven acá. Primero voy a, con el pincel del cero, voy a trabajar de la misma manera que trabajamos el agua, lo que son eh, los detalles en la tierra con color marrón, que son más bien como puntos, ¿no? Porque con es tierra. Entonces, tierra y arena parecieran. Voy a hacer como una pequeña texturita así, con puntos y líneas más sueltas de distintos tamaños por esta parte. Y por esta parte. También un poco por acá. Acá hay como una especie de bajada, vamos mencionando solamente, y un poco en lo que son los bordes.
Creo que hasta ahí estaría la parte del acantilado en lo que son los detalles. Tal vez lo que haría ahora es oscurecer un poco las manchas que nos quedaron acá en la parte del agua, las manchas del fondo, pero solo muy tenue. Lo que estoy haciendo con el pincel con agua, agua limpia y bastante seco, sustrayendo un poco de pintura que veo que se fue como mucho la sombra del botecito, mientras la acuarela todavía esté bastante que brille, es decir, que esté un poco húmeda, podemos hacer esto, ya cuando está seca es más difícil. Y también hay que tener en cuenta la calidad del papel porque, bueno, se puede estropear. Bueno, bueno, mientras espero que esto se seque, lo que voy a hacer es añadir algunos detalles muy pequeños en la personita y el botecito con el pincel del 2. Lo que voy a hacer más que nada es buscar las sombras, teniendo en cuenta que la luz viene de allá, o sea, viene de acá así, la sombra va a estar de este lado, principalmente. Así que voy a oscurecer con las mismas mezclas que ya tenemos en la paleta, la parte esta del botecito, y tratar de hacerle un detalle que tiene acá como una división. Y luego con esta misma mezcla pongo un poco sobre el amarillo. Le doy la sombra a lo que es la remera, al remo, tal vez un poco más oscuro. Y a los brazos. Y también lo que voy a hacer es con un poquitito de marrón oscurecer el pelo, que quedó bastante clavado. Bueno, ahí tendríamos las sombras de la personita. Bien, ahora yo creo que esto ya lo podríamos. Sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la zona de los pastos. Bien, para eso voy a usar, mientras lavo los pinceles, voy a usar un pincel cero de pelo más bien largo, que es este. ¿Por qué? Porque nos permite soltar un poco más la muñeca. Entonces, lo voy a mojar y con un tono de pintura bastante más claro, claro pero denso. Entonces voy a colocar este tono que es el ocre sobre el amarillo que ya teníamos formado. Tiene agua pero no mucha, es más bien pigmento. Y lo que voy a hacer primero, antes de hacer esto, es hacer como esta pequeña mancha de pasto que hay acá con verde, con verde sapo y un poco de amarillo.
Voy a dar como mm, pequeños puntos para sugerir ese pasto y voy a hacer un poco de pasto imaginario por acá. Y por acá. Bien. Y ahora sí lo que nos queda es, bueno, y ahora sí lo que nos queda es con esta pintura que habíamos hecho anteriormente con la silla de amarillo, sacar los pastos. Acá podríamos agregarle también un poco de témpera blanca. Y un momento de dejarlo secar. ¿Para qué? Para después continuar con los detalles del lápiz y los detalles con la microfibra y el Posca. Así que vamos a dejar secar. Ahora vamos a pasar a los detalles. Los detalles los suelo hacer con lápices de colores, con microfibra y Posca. Lo que voy a hacer con el lápiz blanco, jugar un poco acá con lo que son estas onditas que hicimos. Y con el mismo lápiz blanco también voy a darle como un poco de textura a los pastitos. Bien. Y después lo que voy a hacer es jugar un poco con la textura acá en la parte del fondo. Que si bien esto es como más
un detalle casi imperceptible hacia el resultado final de la ilustración. Creo que ahí está, lo que sí, tal vez con un verde puro, este que es 20 me gusta, voy a sumarle un poco de texturita acá a este pastel y también con un poco de marrón. Bueno, hasta ahí estaríamos con lo que son las lapices. Ahora lo que voy a agarrar es la microfibra y todavía voy a hacer más profundas las zonas donde haya justamente profundidad. Así que me voy a apoyar con una escuadra porque ahí hay líneas que tal vez es mejor marcarlas con esta herramienta. Y hasta ahí con la microfibra de lo que nos queda es jugar un poco con el Posca. Este es un Posca de 0,7 milímetros, color blanco. Bueno, y con el plátano lo que quiero resaltar son las cosas blancas que se ven, es decir, la luz. Como dijimos antes, la luz viene del extremo izquierdo superior, así que lo que vamos a hacer es buscar esos detalles que sumen en la ilustración. Y después también lo que voy a hacer es jugar un poco acá con los pastitos. Que los pastitos, si vemos la referencia, resaltan mucho sobre el fondo del agua, así que vamos a intentar practicar eso.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es con la microfibra agregarle una pequeña referencia textual de dónde es este lugar, que es en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Así que lo voy a escribir por acá. Y le voy a poner mi firma por acá. Bueno, y ahí lo tendríamos. Pueden contarme qué les pareció. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en comentarios. Y muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima clase.